Orientación al cristiano, ¿verdad? Somos una nueva congregación, estamos empezando realmente, si se puede decir, y aquí estamos tratando de buscar crear ese fundamento, crear esa fundación para que todos los que estamos aquí podamos salir y apoyar a otras personas en algún momento a que comiencen a aprender más y más de lo que es la vida cristiana y cómo comportarse como tales. Las cartas a Tesalonicenses, Timoteo y Tito nos ayudan en ese objetivo. Es por eso que estamos estudiando esta orientación. Recordamos, como mencionado en otras ocasiones, que cuando estábamos en secundaria solemos tener un profesor que es el orientador y era el que nos ayudaba a tomar ciertas decisiones sobre nuestra carrera, sobre nuestra vida, con quien compartíamos, con quien hablábamos, a veces para saber acerca de consejos que tal vez otras personas no nos podían dar. Bueno, ¿qué mejor orientador que Dios a través de su palabra para lo que hemos de hacer? Segunda Tesalonicenses 3, 4 y 5 dice lo siguiente: tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo le hace saber a los hermanos en Tesalónica acerca de tan importante necesidad, de que no solamente es escuchar, sino también ir y hacer lo que hemos escuchado. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Eso es lo que estamos buscando en estos estudios durante este trimestre. Y ya terminamos las primeras dos cartas, las cartas a Tesalónica, las cartas a los hermanos en Tesalonicenses, ¿verdad? Ya terminamos con esas dos y hoy damos inicio a la primera de las cartas escritas a Timoteo. El tema para hoy es observando la ley legítimamente. Vamos a ver brevemente algunos detalles sobre la relación que Pablo tenía con Timoteo, que para algunos quizás es muy fácil o simple de recordar y vamos a estar viendo sobre ello. Y vamos a empezar entonces con el primer capítulo. Hoy estudiaremos el primer capítulo de la primera carta de Timoteo. Entonces, observando la ley legítimamente. Timoteo es mencionado en el libro de Hechos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Pablo le conoció, probablemente le bautizó, probablemente le habló sobre el Evangelio y luego le bautizó, para ser más claros, ¿verdad? Y tras de eso, después lo encontró y lo llevó con él en sus viajes misioneros. Eso lo leemos en el libro de Hechos. También en la carta a los Hebreos, al final de la carta es mencionado Timoteo. Y dentro de las cartas de Pablo, 10 de esas cartas, él menciona a Timoteo, y de esas 10, 2 cartas son dirigidas directamente a él. Así que estamos hablando de que Pablo a otros 8 grupos de cristianos les habló acerca de este joven. Y es una parte muy importante porque sabemos que tenemos hermanos jóvenes en la congregación que necesitan también recibir ese estímulo de saber están en algo bueno y pueden hacer algo mucho mejor, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando sobre ello en este estudio. Ciertamente tenía un lugar importante en el corazón de Pablo. ¿Por qué? Cada persona que llegamos a estudiar el Evangelio con ellos, aprender con ellos y que esas personas toman esa hermosa decisión de seguir a Cristo, no son simplemente alguien que entra por esa puerta ya lo contamos como un número. Es nuestro hermano, pero se puede decir que también es nuestro hijo o hija en la fe. Es de ahí la importancia y el amor que tenemos para con ellos. Pablo de esa misma manera se sentía hacia Timoteo. Pablo se encontró con él en Listra en su segundo viaje. Y de eso leemos en Hechos 16, versículos 1 al 5, que se nos dice cómo Pablo llegó allí y este joven no era cualquier persona que, bueno, yo escuché el Evangelio y me bauticé, sino que los mismos hermanos se refieren a él como un discípulo, una persona que está preparada, que quiere estudiar y seguir estudiando la palabra y servir. Es hijo de madre judía y padre griego. Esto no le impidió que su madre y su abuela le prepararan, le educaran los fundamentos de la religión judía, que luego el muchacho llegó a comprender. El Mesías ciertamente vino a través de los estudios con Pablo. Pablo les incircuncidó para evitar que los judíos se quejaran sobre Timoteo. ¿Por qué? Porque había sangre judía en él. Entonces muchos judíos decían, pero usted no es un judío verdadero, ¿cómo nos puede estar enseñando? Pero entonces, de ahí fue la necesidad de que Pablo les circuncidó, mas sabemos que eso no es necesario para ser cristianos. Era un requerimiento para los judíos, pero al cristiano no lo necesario. Sin embargo, como él sí tenía descendencia judía, se le pedía, o las personas reclamaban, pues este nunca se circuncidó, ¿cómo puede estar hablando de Dios? Timoteo le acompañó en su obra evangelística, como hemos leído en Hechos 16, empieza todo ese viaje
y está con él en buena parte de sus viajes, Pablo le consideraba verdadero hijo en la fe. Por ningún lado leemos que Pablo haya tenido hijos, pero sin embargo en la fe sí tuvo muchos, y tenemos a Timoteo y tenemos a Tito como ejemplos de ello. Él mismo se refiere a las demás congregaciones donde fue, evangelizó, como también parte de su familia, si se puede decir, por el trabajo que se hizo con ellos. Leamos los dos primeros versículos de 1 Timoteo para ir tomando forma en esto. 1 Timoteo 1, 1 y 2. Así que vemos aquí, en primer lugar, tenemos esos dos elementos. ¿Quién escribe la carta y a quién va dirigida? Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, hace saber, soy un mensajero, soy un siervo de Jesucristo, por mandato de Dios, y le está haciendo saber esta carta a no cualquier persona, sea uno que lo identifique como su verdadero hijo en la fe, y ciertamente gracia, misericordia y paz de parte de Dios es lo que todos esperamos recibir cuando nos comunicamos entre cristianos. Al momento de escribir la primera carta, Timoteo era muy joven, o era un joven, mejor dicho. 1 Timoteo 4:12 es un pasaje que solemos citarle a nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que dice? 1 Timoteo 4:12. Dentro de este pequeño grupo de cristianos que estamos aquí en este momento, la más joven es la hermana Ocaris, pero no podemos decir que es menos importante, porque tal como dice Pablo, no menosprecien que eres joven, puedes hacer mucho para el servicio. Y de esa misma manera podemos saber, la hermana Caris puede involucrarse en muchas otras actividades dentro de la congregación, sin importar su edad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Jonathan, nuestro hijo. Tiene 18 años, pero eso no le ha quitado la oportunidad de servir, dirigir cantos y demás actividades en las que ha estado apoyando en la obra. No menospreciemos a nuestros jóvenes porque pensamos, ellos no saben. Por todo lo contrario, más bien alentémoslos de que definitivamente pueden hacer un gran servicio. Y si no lo creemos de parte de la palabra de que está hablando ahorita, creamos la parte de la palabra de Dios que lo está haciendo saber a través de Pablo hacia Timoteo. Un joven no dejes que te menosprecien, sino por todo lo contrario, sea un ejemplo. Hay muchas personas que quizás dirán que este chiquillo no me puede decir a mí lo que debo hacer con respecto a la fe. Pero si el chiquillo ha estudiado la palabra y la ha comprendido y ese más viejito no comprende esa parte, ciertamente el joven le puede dar una mejor enseñanza. Entonces, sí es importante que demos valor a nuestros jóvenes. Pablo le deja en Éfeso y luego escribe esta carta que para muchos se escribió entre el año 62-63 y para otros 66-67. Todo eso realmente es irrelevante en este sentido porque lo que importa es el contenido de la carta. Y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar en este momento. Muy bien. Los hermanos de Apologetic Express recién lanzaron una Biblia de estudio. Conocemos que hay muchas Biblias de estudio en el mercado, pero todas son con material denominacional. Estos hermanos, a través de mucho esfuerzo, han sacado esta nueva versión de la Biblia para, bueno, no es una versión, es el texto, lamentablemente solamente está en español, pero el texto bíblico y la información de estudio, de contenido, de explicación, han sido escritas por hermanos de la Iglesia del Señor. Entonces, entre ellos, les comparto un pequeño recorte, si se puede decir, de lo que dice acerca de esta carta a Timoteo. El propósito de la carta se declara en 1 Timoteo 3:15. Varios deberíamos de conocer ese pasaje porque lo vemos todo el tiempo en el proyector. Pero para los que no se acuerdan muy bien, pueden buscarlo y leer lo que dice 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Amén, ¿verdad? Columna y baluarte, la verdad. No pertenecemos, este edificio se puede caer, no importa. Las personas que están adentro sí importan si se cae el edificio adentro encima, ¿verdad? Pero si estamos, sea que nos reunamos en la casa de un hermano, sea que nos reunamos en un parque, sea que nos reunamos en este lugar, lo que importa es el cuerpo. Ese cuerpo es la columna y baluarte de la verdad, la iglesia de Dios. Pablo nos hace saber eso en ese pasaje, se lo hace saber a Timoteo para que se lo haga saber
a los demás hermanos, y ciertamente es el propósito de esta carta, porque 1 Timoteo es un manual de la iglesia para el protocolo apropiado en asuntos relacionados con la actividad de la iglesia. Eso es lo que vamos a estar viendo durante este estudio, en este par de semanas que continúan, acerca del 1 Timoteo, ver el comportamiento apropiado entre los cristianos. Timoteo ha sido enviado a Éfeso con un gran propósito, y ya vamos a entrar de lleno a leer todo eso, pero es importante para cada uno de nosotros comprender que sí, fue escrita a un hombre o a un joven, pero aplica para todos nosotros hoy, incluso casi de 2000 años después. Eso es lo que realmente importa para nosotros hoy en día, que las instrucciones que el Señor ha dado a Timoteo, podríamos cambiar el nombre a ponerle Lucas, Jairo, José, Mélida, Ana, Jordis, Manuel, Ocaris, Jackie, Marlon, podemos cambiar ese nombre. La primera carta a Marlon, se podría decir, y debería yo poder ver, Dios espera que yo haga esto. Pablo ha escrito para que yo, así como Timoteo, también fui joven y pueda guiarme en lo que él está esperando que sea mi comportamiento como parte de la iglesia del Señor, como un cristiano, como un seguidor de Cristo. Muy bien. Las primeras instrucciones que se dan es, quédate en Éfeso. Vamos a leerlo, leamos el versículos 3 al 11, podemos ir poco a poco. Leamos primeramente el primer versículo, el versículo 3. Para que mandases a algunos que enseñan diferente doctrina. Okay. Si ahorita yo le digo a algunos de ustedes, hermano, quédese hoy porque yo no puedo seguir con el servicio y tengo que escribirles acuérdense, hermano, que yo le tuve que decir que se quedara. Es un recorderis, si se puede decir. Pablo en esta carta le está haciendo, yo te mandé allá, ya lo sabes y te pedí, te rogué que te quedaras allá. ¿Qué indica que Pablo le recuerde esto en la carta? Tal vez el muchacho no estaba muy cómodo, tal vez no se sentía muy preparado para la obra que se le había pedido hacer en Éfeso. Aquí estuvieron los hermanos la semana pasada que estuve ausente y se defendieron muy bien, pero nadie niega que tal vez en algún momento ellos sentían como tal vez no pueda hacerlo, pero pudieron hacerlo, sacaron la obra a cabo, hicieron el trabajo que se tenía que hacer. Y entonces, ese es el detalle. Nadie niega que un joven tal vez dude, que un joven tal vez tenga preguntas de que yo no soy lo maduro suficiente para poder hacer esto. Tenemos hermanos que son bebés en la fe a pesar de que tengan más de 50 años, pero el punto es, hay que alentarlos a que se pueda hacer el trabajo. Y es lo primero que está diciendo Pablo. Recuerda, quédate allá. Y la primera tarea asignada es dada al final de ese versículo, como yo le mando. Mandaste a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Habían grandes grupos en ese momento que estaban buscando figurar por ellos mismos. ¿Y qué trataban de hacer? Eso que los apóstoles enseñan es interesante, pero no necesariamente bueno. Nosotros traemos la verdad. Nosotros conocemos la verdad. Dios nos ha hecho saber todo lo que necesitamos saber. Así que está bien que los escuchen a ellos, pero escúchenos a nosotros también. Eran el tipo de personas que comenzaban a llegar a estas tierras y comenzaban a hacer esto, y por eso fue que precisamente Pablo dijo, Timoteo, vaya a Éfeso y cuide de los hermanos allá. Haga esto porque van a haber personas que van a enseñar doctrinas diferentes y es bueno que haya alguien que los pueda guiar y asesorar a hacer lo que es correcto. Estos hombres no deben enseñar cosas que estuviesen fuera de lo correcto de la sana doctrina. Tampoco basados en fábulas o genealogías interminables, que dice el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Recordemos, dentro del judío que trataba de justificarse. Bueno, yo les puedo decir mi árbol genealógico donde se ve que yo efectivamente soy descendiente de Abraham. Les puedo enseñar mi árbol genealógico que yo soy descendiente de Aarón, por lo tanto yo soy uno de los predicadores, uno de los sacerdotes que debo estar autorizado. Se basaban mucho en eso. Pablo le está haciendo saber, las genealogías en este momento ya no son tan necesarias. No importa que se vean todos alistados, lo que importa es que hagan la verdad. No vengan y cuenten historias de que el ratón se comió un gato y que pasó esto. No, no, no. Él no está diciéndoles, lo que le está haciendo saber es, Timoteo, hazle saber, la doctrina sana es esta, aléjate de esos cuentos de fábula, aléjate de esas genealogías, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que causan? Discusión sin sentido, ¿verdad? Dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Hermanos, puedo pasarme aquí contándoles la historia de todo el viaje. ¿Vinieron para eso? ¿Para qué venimos a la iglesia? O a la congregación. Escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios.
Ustedes no vinieron acá, dejaron su trabajo, dejaron su casa o viajaron lejos para escucharme a mí contarles de que me comí 3 hamburguesas. Y ya te lo estoy haciendo, ya estoy cayendo fuera de lo que tengo que caer, ¿verdad? Volvamos a la palabra, que es lo que importa, ¿verdad? Esto solo conlleva a discusiones o prácticas sin sentido que lo acabamos de leer. El propósito de la sana enseñanza se nos da en el versículo 5. ¿Qué dice? Ok, no les muestres que tú sabes todo porque eres el más genio de la humanidad. Pablo le está diciendo eso. Esos hombres quieren demostrar cómo conocen. Pablo hace saber, muéstrales amor. A través del amor, muéstrales la buena conciencia y la buena fe y que puedan aprender más y más de lo que Dios espera de ustedes. Continuamos. Leamos Salmos 15, 1 y 2. Salmo 15, 1 y 2. Anda en integridad. Es una persona que sabe cuál camino debe andar. Hace justicia. Hace lo que es correcto. Y habla verdad en su corazón. Recordemos que lo que abunda el corazón emana la boca. Creo que más o menos son las palabras. A veces me equivoco, pero sé que el Señor nos dijo eso. ¿eh? De la abundancia del corazón emanan nuestras palabras, nuestros pensamientos. Entonces, hablemos lo que es verdad. No vengamos a darnos bombos y platillos que somos la mejor persona que existe en el cristianismo. No vengamos a inventar una nueva religión. Hagamos lo que Dios está esperando que hagamos. Pablo hace gran énfasis acerca de la conciencia en esta carta. En el versículo 19 del primer capítulo 3, 9 y 4, 2 menciona este tema acerca de la conciencia. Entonces es importante comprender, tener una buena conciencia. Pero la conciencia no es algo con la que nacemos, la conciencia es algo con lo que se entrena, ¿verdad? Si a mí se me buscó en una jungla que yo debo pegarle a mi esposa 3 puñetazos en la cara, mi buena conciencia me va a decir eso es bueno porque es lo que se me educó. Pero cuando conocemos la palabra de Dios comprendemos que eso no es bueno. Entonces esa es la buena conciencia. Quienes se desvían de estas terminan dedicándose a solo hablar sin sentido, palabrería. Leamos versículo 6. Entonces, ¿qué debe hacer el que habla y enseña la palabra? Andar con integridad, que los hermanos puedan ver, el hermano vive lo que él habla. Tiene que hacer justicia. No, es que yo voy a hacer separación de asesión de personas como estudiamos en Santiago, ¿se acuerdan? Dios dice que no hace excepción de personas, nosotros no tenemos por qué hacerla. Pero si yo quiero enseñar la palabra de Dios, tengo que andar en justicia y hacer justicia y hablar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Juan 17, 17. Entonces tenemos que quienes se dedican a enseñar la palabra de Dios, eso es lo que tienen que hacer. No dedicarme a contarles qué tan grande es la cosa que pesqué o ese tipo de cosas que a veces se salen del tema porque queremos hablar más de nosotros que hablar de la palabra de Dios. Muy bien, continuamos en esta sección y pasamos a los siguientes versículos, empezando el versículo 7. ¿Qué pretendían ser esos falsos maestros? ¿Cómo se hacían llamar según el versículo 7? Ok, ¿qué involucra ser un doctor? No estoy hablando de medicina. Okay, se puso muy específico el hermano, pero es ser tal vez suene un poco ofensivo, ser un sabiondo. Ya, tener todo ese conocimiento de que tengo dominio total del conocimiento sobre esa área. Sabemos que están los que sacan maestrías y vienen los doctorados. De eso es lo que estamos hablando. Una persona que se ha preparado para hablar de eso. Estos hombres llegaban con esa idea de que tal vez no era mi título, pero yo soy doctor en la ley. Y tal vez ni siquiera conocían la ley. Pero ¿qué es lo que querían? Hacer que las personas se desviaran del mensaje de Cristo, de la voluntad de Cristo. Es lo que pretendían hacer. ¿Y qué es lo que realmente hacían? Pablo lo dice en la siguiente parte del versículo. ¿Qué es lo que realmente hacían según ese versículo 7? No han obedecido el Evangelio, ¿cómo pueden hablar de Jesucristo? No han seguido al Maestro, no han escuchado lo que el Maestro espera que hagamos, ¿cómo quieren enseñarle a la gente lo que deben de hacer para ser salvos? Eso es lo que Pablo está encomendando a Timoteo. Concéntrate, haz el trabajo, defiende la verdad. Para eso te envío allá, porque estos van a llegar
con bombos y platillos de que son los que más saben y no saben nada. ¿Cómo debía ser usada la ley? Versículos 8 al 10 nos lo dice. Leamos primero y después analizamos poco a poco cada uno. Versículos 8 al 10. Amén. En primer lugar, se nos dice que la ley no fue dada para los justos, ¿verdad? Versículo 9. No fue dada para los justos. Recordamos la parábola de las 100 ovejas. ¿Qué pasó con las 99 ovejas que se quedaron ahí? El pastor se preocupó por ellas. ¿Por qué no? Estaban tranquilas, estaban justas. Con la que estaba perdida, esa fue el pastor que fue detrás de ella. La necesito de vuelta, no quiero que se me pierda. Recordemos eso, nosotros fuimos una oveja perdida entre las 100 que andan por ahí. Y el Señor nos hizo saber la palabra, aquí estoy para que me lleve y estar con Él y estar justo. Entonces, la ley nos da al justo porque el justo está haciendo lo correcto. Pero nos da varias definiciones acerca de esos que no son justos. Y nos hace saber a quiénes fue dada esa ley. La ley ciertamente es buena, pero es precisamente para que el que no está haciendo lo correcto se dé cuenta de que no estoy haciendo lo que debo de hacer. Veamos, por ejemplo, como mencionaron transgresores. ¿Qué es un transgresor? El pecado se dice que es la transgresión de la ley. Es el que anda sin ley, el que no hace de acuerdo al que debe andar. Desobedientes, personas que no se han sometido a obedecer a Dios. Impíos, personas sin reverencia hacia Dios. Pecadores, el término pecador en el griego era uno que hierra el blanco. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo tengo una flecha y sé que tengo que dar justo en ese blanco para poder ganarme mi corona. Ah, bueno, yo fallé y sigo fallando porque no estoy haciendo lo que debo de hacer para darle al blanco. Irreverentes y profanos, no santificados, carecientes de toda relación o afinidad con Dios. Son esas personas que aunque han escuchado de Dios le dicen, no me importa, no quiero saber de Él. Los parricidas, que son quienes matan a sus padres, varones. Y los matricidas, quienes matan a sus madres. Para los homicidas, asesinos en general. También se había hablado de mentirosos anteriormente, ¿verdad? Entonces, tenemos todo este tipo de casos de personas que ciertamente necesitan la ley. ¿Para qué? Reconocer, yo no ando bien, necesito cambiar de rumbo. Ese es parte de ese gran propósito que se le dio a Timoteo. Esa gente va a venir a enseñar mentiras. Van a buscar maneras de hacer que las personas se alejen de Cristo. Tu deber es no permitirlo, sino enseñar la verdad. Fue dada para todo aquel que se opone a la sana doctrina, dice el versículo 10, ¿verdad? Fornicarios, los sodomitas, homosexuales, secuestradores, aquellos que lo adoran, son ladrones de hombres, mentirosos, falsos, desleales, y los perjuros, maldicientes, blasfemos, quienes rompen su palabra, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Entonces, podemos comprender todos esos casos, podemos ver, hay mucho más allá de la ley. La ley involucraba instrucciones para aquel que comete errores, como volver al camino correcto. La sana doctrina es dada en el glorioso Evangelio de Dios. Bendito, como es el pasaje 11. No el conocimiento de esos doctores de la ley. Todo lo que le estoy diciendo, si sale de mi boca, honestamente no vale. Si no está confirmado lo que Dios dice en su palabra. Este bendito Evangelio es el que me hace saber qué es lo que debo hacer para ser salvo y cómo vivir de acuerdo con Dios. Pero si me paro aquí y comienzo a hablar de cosas que no dicen acá, ¿qué hacían los de Berea? Verificaban, escudriñaban las escrituras. ¿Qué debe hacer cada uno de los que está aquí presente? Ver si en la Biblia dice lo que yo les estoy diciendo. Y si lo que yo estoy explicando va de acuerdo a lo que la Biblia explica. Porque no se trata de darles mi versión de lo que yo pienso de la Biblia, sino se trata de ver qué realmente dice Dios y si estamos actuando de acuerdo con ello. Muy bien. La siguiente sección del estudio, versículos 12 al 17, es acerca de que la palabra es fiel o fiel es la palabra. Incluso aparece en el versículo 15, si mal no recuerdo.
Pablo procede a usarse a sí mismo como ilustración del contraste entre la humildad y el orgullo. Y es que para nosotros los que somos maestros de la palabra o predicadores o evangelistas, no nos gusta hablar de nosotros mismos. O sea, nunca queremos poner nosotros como ejemplo. Bueno, lo que lo hacemos honestamente, no queremos hacerlo porque mírenme qué bueno soy yo. Pablo en este momento tiene que hacerlo porque Timoteo en primer lugar es su hijo en la fe. Entonces necesita hacerle saber, esos hombres van a ir con esas mentiras porque quieren orgullo, quieren vanagloria. Yo quiero que sepas lo que Dios ha hecho por mí. Y es lo que Pablo procede a enseñar. Leamos el versículo 12. ¿Ok? Primero, ¿qué hace? Agradecer. Pero ¿qué hacen las personas orgullosas? Yo estoy aquí por propio mérito. Nadie me ha ayudado a llegar a donde estoy. Gracias a mi intelecto es que soy la persona que soy en día. Gracias a mi esfuerzo es que he llegado a subir a donde estoy. Eso hace el orgulloso. Pero ¿qué hace Pablo en este caso? Simplemente dice, en primer lugar, doy gracias a Jesucristo que por Él puedo servir. Tengo la oportunidad de servir a mis hermanos, tengo la oportunidad de servir a la comunidad. Eso es lo que está enseñando Pablo. Eso es lo que Él espera de nosotros. Con ser considerado para ministrar. Versículo 13, ¿qué dice? También Dios quiso darle la fe, perseguidor e inquiridor, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ok, espérate. Conocemos si dice espérate. No entiendo. Están hablando de Pablo, el hebreo de los hebreos, uno de los fariseos, un hombre que sabía la verdad, un hombre que conocía la cultura general, un hombre sabio. ¿Y qué acaba de decir? Ignorante e incrédulo. ¿Por qué? Perseguía. ¿A quiénes perseguía? No perseguía a un gato que quería cazar. A los cristianos. ¿Por qué los perseguía? Eran herejes para él. Eran personas que estaban proclamando algo totalmente opuesto a lo que Dios decía en su palabra. Y él estaba convencido de ello. Pero aquí en este pasaje que nos da de saber, en ignorancia. No conocía efectivamente este que crucificaron era el Hijo de Dios. Y estos que están siguiéndolo simplemente tratan de hacer la voluntad del Hijo de Dios. Entonces, Pablo hace saber, era blasfemo. Yo pensaba que decía la palabra de Dios y estaba hablando en contra de él. Era un perseguidor de estos que eran inocentes. E incluso levantaba mentiras contra ellos con tal de agarrarlos presos. Todo eso, reconozco, no era correcto. Pero Dios en su grata misericordia me dio esta oportunidad. Algunos de nosotros tal vez no lleguemos al grado extremo de lo que ha hecho Pablo, lo que había hecho Pablo. Tal vez no lleguemos al grado extremo de lo que un gran criminal haya hecho en su vida. Pues ciertamente cada uno de nosotros puede identificarse, saber, en algún momento yo no era la persona que debía de ser. Pero conocí la verdad y yo tengo la oportunidad de ser esa persona que debo de ser. Eso es lo que está haciendo saber Pablo. Él reconoce lo hecho por él mismo al haber vivido en ignorancia. Ya. Bueno, yo era un alcohólico porque no sabía que el alcohol era malo para el cuerpo. Claro que lo sabía, pero prefería ignorarlo. Ese es mi incrédulo. Entonces, bueno, yo era alcohólico, no sé qué, conocí que la verdad me dice que no lo tomar y si yo quiero seguir el camino de Jesucristo no debo tomar alcohol. Comenzamos a comprender eso, comenzamos a ver la importancia de ello. ¿Qué dice Lucas 23:34? Lucas 23:34. La parte importante es lo que Jesucristo dijo. Muchas de esas personas ahí no sabían lo que estaban haciendo. Pero ahora, ¿qué nos dice Hechos 17:30? ¿Qué vemos ahora? Especialmente, en su momento
bueno, se pasaba la ignorancia porque no sabían. Pero las personas que nos reunimos aquí, que hemos escuchado la verdad y comprendemos, no estoy viviendo correctamente, ¿qué se espera a nosotros que hagamos? Ay, lo escuché, se me fue y sigo caminando por ahí como si nada. No lo que se espera a nosotros. O sea, una vez que ya no somos ignorantes, debemos reconocer la verdad. Y Pablo es lo que le hace saber a Timoteo. Había personas ignorantes y esas personas ignorantes están hablando sin saber, pero tú sí sabes. Dice que si tú sabes qué debes de hacer, hacerle saber a la gente la verdad, defender la verdad. Entonces todo esto lo está haciendo saber él. La gracia del Señor fue suficiente para cambiar a Pablo. Nos lo dice así el mismo versículo 14. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Estando en Cristo Jesús podemos comprender entonces, no se trata de que yo me salve solito. Ciertamente soy el único que se puede salvar. Ya, yo no puedo salvar a nadie más. Yo no puedo tomar la decisión por alguien más para que sea salvo y para que busque de Dios y para que llegue al paraíso y luego al cielo conmigo. No soy la persona que puede hacer eso porque cada persona es responsable de su propia decisión. Pero sí está en mí la responsabilidad de hacerles saber a esas personas lo que deben de hacer para poder llegar a ese estado. Pablo es lo que está haciéndoles saber a través de que en Cristo Jesús se puede tener todo eso. ¿Cuál es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Versículo 15. Entonces él no vino a salvar a los justos. Eso es excepción de persona. Era alguno. Ese Jesús en el que ustedes creen, mire, vino por unos, los dejó los otros. Vuelvo y repito. Si ahorita está cayendo un aguacero allá afuera y yo estoy aquí adentro, ¿tengo de qué preocuparme? El que está allá afuera necesita buscar dónde buscar para estar adentro y estar a salvo de ese aguacero. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué Cristo vino a buscar a los pecadores o rescatar al perdido? Es precisamente eso, para que vuelva a estar donde ya hay otros que sí están y están bien. Entonces, esa es la palabra fiel y digna. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice él? Es el primero. Pero el primer pecador no fue Adán y Eva. ¿Por qué Pablo dice que es el primero? Ya está buena, ¿verdad? ¿Por qué Pablo dice que es el primero de los pecadores? Él reconoce el haber sido pecador, no necesariamente el primero, sino la importancia de que fue uno de ellos. O sea, ahorita Pablo, ¿qué es? Es un embajador de Cristo, es un mensajero de Cristo, es un heraldo de Cristo, es un hombre que lleva la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que está haciendo saber? Yo que estoy hablándoles aquí, yo también fui pecador. Yo también he pasado por eso, yo también he hecho todas esas cosas que son malas. Sin embargo, ya quedaron atrás. A eso es lo que él trata de referirse como primero, que le dando esa importancia de que yo frente a ustedes les estoy haciendo saber que yo también anduve mal. No lo puedo negar. Sin embargo, Jesucristo me rescató. Jesucristo me ayudó a ver la verdad y a hacer la voluntad de acuerdo de él. Timoteo, hijo mío, haz exactamente eso. Lleva ese mismo mensaje porque también tú tuviste una buena madre y una buena abuela. Pero todos, como dice la palabra de Dios, en algún momento de nuestras vidas hemos pecado. Así que no somos la persona más buena que hay en el mundo. En algún momento cometimos algún error, pero gracias a Cristo eso es limpio, es borrón y cuenta nueva, seguimos adelante. Es que ciertamente, sea como sea, uno se acuerda que no hice tanto mal. Pensemos en un asesino, y se los he comentado, ya se me olvidó el nombre del que siempre les he dicho saber, pero era conocido como el caníbal de Milwaukee. Un hombre blanco que perseguía a personas de color, no solamente los violaba, sino que también se los comía. Fue hecho preso y estando en la prisión recibió información de la iglesia del Señor. Obedeció al Evangelio. ¿Eso le hace menos cristiano que nosotros? No, es lo mismo que cada uno de nosotros. Pero hay personas que es increíble cómo ese hombre se pudo salvar. Obedeció el Evangelio. El punto está en que, creen que en su conciencia no estaba todo el mal que yo hice. A veces nosotros tal vez pensemos de que yo hice tantas cosas malas y Dios me las perdonó. Pablo reconoce eso y lo hace saber. Estoy agradecido porque se me ha dado esa oportunidad. Fue un muy buen comentario, hermano, precisamente por ese detalle. A veces nuestros pecados pasados quedan por ahí, pero Jesucristo, ¿qué nos hace? Yo ya borré eso. Preocúpate por los que hagas ahora,
porque vas a tener que dar cuenta de ello. Por lo demás, ya es borrón, es una lista nueva. Un buen comentario. ¿Cómo muestra Cristo su clemencia? O como dice la Biblia de las Américas, paciencia en el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero todo su presencia, para ejemplo de los que habrían de crecer en él para bien eterno. Ahora podemos comprender por qué él dice que es el primero de los pecadores. ¿Qué es lo que está haciendo? Recordemos. ¿Quién fue Pablo? Uno de los primeros misioneros. Fue a lugares donde no conocían nada de Jesucristo, donde no vieron a Jesucristo caminar en este mundo. Y es el primero en hacerles saber, yo aquí soy pecador, o fui pecador, mas en Cristo he sido redimido por su misericordia. En Cristo he sido perdonado. Pablo lleva ese mensaje y eso es lo que muestra esa clemencia y paciencia que Jesucristo, sabiendo quién era Pablo, dijo, ¿por qué me persigues? Y después le hace saber, te voy a enviar a los gentiles para que hables. Vemos la importancia de por qué Pablo le hace saber todo esto a Timoteo, así como nos está haciendo saber a cada uno de nosotros. Sí, tal vez yo no fui la mejor persona en el pasado y mucha gente me lo va a tirar en la cara, mas no significa que sea esa misma persona que era antes. A través de su misericordia, tomando a un blasfemo, perseguidor, injuriador como Pablo, y hacerlo uno de sus heraldos, de sus mensajeros, hacerlo uno como un ejemplo. Un ejemplo del mal en el que un ser humano puede vivir y cómo puede hacer ese cambio a través de vivir en Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién dijo esas palabras? El mismo Pablo. Si él pudo hacer eso con Pablo, ciertamente tiene el poder para hacerlo con cada uno de nosotros. Hayamos obedecido el Evangelio o no. Si no lo hemos obedecido, tenemos la oportunidad de hacerlo. Y si ya lo hicimos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y echar por un cuenta nueva, pedir perdón, confesar a Dios y seguir adelante. Podemos ver el contraste entre el humilde Pablo y los muchos de los doctores del ayer, esos doctores de la ley del ayer. Podemos ver ese contraste, Pablo nos ha hecho saber. Pero también hay muchos doctores de la ley hoy en día que, mírenme, yo soy la persona más humilde, pero vengo aquí a demostrarles que yo soy el que más sabe de la Biblia. Tanto dentro de la iglesia del Señor, que tristemente ocurre, como todo lo que es fuera de las denominaciones. Porque podemos ver en las denominaciones como hay hombres de Dios que solicitan millones porque necesitan un helicóptero o un jet para viajar a evangelizar. Entonces, vemos que hay una gran diferencia entre lo que Pablo era, lo que Pablo espera que Timoteo sea, y lo que ciertamente espera que cada uno de nosotros seamos, en contraste con quienes hacen llamarse doctores de la ley. Pues bien, la doxología, o las palabras de gloria que dice, son de importancia para leerlas. Alguien que lea el versículo 17, por favor. Rey de los siglos, no tiene tiempo. Inmortal, no hay nada que lo vence. Invisible, no lo podemos ver, pero llegará ese día en que podremos verlo. Único, no hay más que en él. Sabio, no hay nadie más sabio que Dios. Sea honor y gloria por la eternidad, por los siglos de los siglos, para siempre, como queramos expresarlo, esas palabras. Muy bien. Versículos 18 al 20, rapidito, los estudiamos de esta manera. Tras todo lo que hemos visto, Pablo recuerda este mandamiento a Timoteo, le hace saber cuál es el mandamiento ahorita de lo que te estoy pidiendo que hagas. Es que seas como ese soldado que va a la batalla y va a pelear la batalla no importa lo que pase. Milites por ellos la buena milicia. Ve y batalla, pero es una buena batalla en la que vas a estar involucrado. Versículo 18. En base a lo que aprendemos en las Escrituras, llegamos a comprender que es mandato de Dios ser sus fieles servidores. Y por eso, hermanos, nunca me cansaré de decir lo que siempre digo. No se trata de venir aquí temprano el domingo y el resto de la semana se olvidó qué es lo que uno debe hacer. Se trata de estar constantemente los domingos, pero ser constantes en nuestro cristianismo 24 horas, 7 días a la semana. De eso se trata la vida cristiana. No solamente vengo, hago una imagen de que soy cristiano y me vuelvo rapidito y ya se olvidó del mundo. No. Tenemos un mandato, un compromiso con Dios de ser fieles todo el tiempo. Se nos ha dado una misión, debemos llevarla a cabo. ¿Por qué somos tan responsables con nuestro trabajo secular de que me dicen que tengo que presentar un proyecto y si no me votan, entonces ahí sí estoy trabajándolo? Pero Dios me dice, si no te mantienes fiel, tristemente te quemas en el infierno y que eso no va a pasar. Tenemos que ser serios. Si somos serios con las personas con las que vivimos, debemos ser serios con Dios que nos ha dado la vida. Esto lo logramos al servir, manteniendo una buena fe y conciencia, como dice el versículo 19, y en el versículo 20 se nos dice
acerca de Himeneo y Alejandro. Nos gustaría ser como ellos. Leamos este versículo para ver qué estamos hablando. Ok, entregar a Satanás. Suena feo. Yo puedo hacer que una persona, aquí está Satanás, quédate con él, ya no lo quiero en mi vida. Yo puedo hacer eso. No lo que está diciendo, porque hay personas que tratan de interpretarlo así, de que por mi culpa esa persona está condenando. No. ¿Qué es lo que está haciendo él? ¿Quieres vivir en pecado? Te toca aprender. Vas a llegar a arrepentirte. 1 Corintios 5, 1 al 5 nos habla acerca de ese hombre que dormía con la mujer del papá. O sea, ya sea que haya sido su madrastra, y peor aún si era su madre. Ya, pero ¿qué es lo que hacían los hermanos allá? Se reían de ellos, lo veían como algo gracioso. Y Pablo llama la atención, ¿y qué es lo que dice? Pónganlo aparte. Esa es la disciplina. Entregar a Satanás es disciplinar. Usted quiere vivir en el mundo, quédese en el mundo. Aquí no le conocemos. Usted quiere seguir viviendo de esa manera que no es correcta ante los ojos de Dios. Siga por allá. Cuando recapacite, analice, se arrepienta, entonces venga de vuelta. Ese fue ese entregar a Satanás que está haciendo. Pablo, ¿qué hace saber? Estos dos hermanos, tristemente, no andaban en el camino correcto. Y como no andaban en el camino correcto, a Pablo no le quedó más de sentido que vayan por allá. Cuando ustedes quieran volver, se arrepientan, son bienvenidos. Pero mientras quieran andar en el camino de Satanás, ese es su problema. Nuestro trabajo involucra eso. Y hay veces que tenemos que hacer ese sentido de disciplina con algún hermano. No nos gusta hacerle saber que no, yo no quiero saber de usted, porque no es que no queramos saber de usted. Porque incluso estudiamos anteriormente que se decía, no lo trates como enemigo, sino como que puede estar en disciplina, pero no es mi enemigo, es mi hermano. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo que hacerle saber, compórtese, haga las cosas correctas para que entonces pueda seguir haciendo lo que es debido ante los ojos de Dios. Entonces, todo eso hemos tratado. ¿Alguna pregunta, comentario de lo que hemos hablado esta mañana? ¿No? Concluyamos la lección y tendremos el receso tras ello. El joven evangelista. Porque seamos jóvenes, los que son jóvenes ya no soy tan joven, a pesar de que de acuerdo con esa época yo soy joven, pero de acuerdo a esto, el que es joven debe confrontar a aquellos doctores de la ley. Y no se trata de que ahora voy a enfrentar al hermano que tiene 80 años y que sabe toda la Biblia porque yo soy joven y sé la ley. No. El hermano puede tener toda su razón en lo que está enseñando. ¿A quiénes debemos enfrentar? A quienes se hacen llamar doctores de la ley, pero lo que están enseñando son los mandamientos del hombre. ¿Verdad? Falsa doctrina. Doctrinas diferentes a la sana. Se lo dice en Éfeso, se nos dice hoy a nosotros aquí. ¿No tenemos los mismos problemas, la misma misión hoy en día? Ciertamente es así. Pablo ruega a Timoteo que se quede allí y le haga frente a tales maestros. Eso es importante de considerar, es importante de ver. Pablo, ¿qué hace saber? Timoteo, no huyas, no te alejes, no dejes eso botado, te lo estoy pidiendo, cuida de ellos porque te necesitan. ¿Acaso nosotros no necesitamos a ustedes, hermano? Pero si ustedes se apartan, si ustedes se alejan, ¿qué efecto pueden hacer para la obra de Dios? Pues si están aquí, Dios ciertamente va a dar bendición tras bendición y seguiremos trabajando y creciendo. Cada vez tenemos más visitas, cada vez tenemos más hermanos que deciden que quieren quedarse con nosotros. De eso se trata, de tener ese crecimiento. Pablo recuerda 3 cosas a Timoteo sobre su ministerio. Y esto, si algo queda de la clase que quiero que les quede esto. A Timoteo, Pablo le hace saber que en primer lugar su meta es el amor, para con sus hermanos, como el amor que tiene para con Dios. Juan que dice, ¿cómo puedo decir que amo a Dios y odio a mi hermano? ¿Verdad? Entonces, a Pablo le está haciendo saber a Timoteo, el amor de Dios es lo más importante como tu meta, poder llegar a ello. Su motivación, la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios no tendremos la oportunidad de ser salvos hoy en día. Y en tercer lugar, su poder. ¿Quién da el poder para que nosotros hagamos todo lo que hemos de hacer? Es Dios. Entonces es el inmortal, invisible, único y sabio Dios. O como Pablo también dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como hemos explicado muchas veces, no se trata de que voy a saltar de un edificio al otro porque Cristo me dio el poder para hacerlo. Eso no es así como algunos tratan de enseñar. Sino que en las dificultades y en las bendiciones, en lo mucho o en lo poco, Dios, Jesucristo, me ayuda a seguir adelante a pesar de las dificultades. Militemos la buena milicia, hermanos, llevando a cabo nuestra misión. Ciertamente, si no hay más comentarios o preguntas, con esto terminaríamos la clase y tenemos cerca de 10 minutos de receso para dar inicio al servicio de oración. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Este es el día que el Señor nos dio.
seré feliz y le adoraré.